Ahí hay audio. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola. ¿Se escucha? Escucha el Hola. Hola, ¿me escuchan? Lo de Facebook. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Se escucha perfecto? ¡Ay! Esperemos que no se corte. Genial. Bueno, entonces lo voy a compartir. Ahora sí. Esperemos que no se corte esto. Ah, está. A ver, ahí lo conecté. Bueno, a ver, voy a compartir esto en todos los grupitos. Se va a escuchar a Tito. Quiere entrar, pobrecito. Y lo voy a compartir en Facebook. ¿Se puede esto? ¿Desde acá? Sí. Ahí entrar. Hola Pipi, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Me ven así moverme? Hola Eva. Hola Silvana. ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Sí, ¿viste la cantidad de cosas? Vamos a hacer mix para acrílico. Así que todas estas cositas que vean, cuando las vean en tiendas de uñas, cómprenselas. Porque pueden hacer cosas maravillosas. Y miren, son baratísimas. A ver, hay un par que tienen precio. Son súper baratas y pueden hacer cosas hermosas. Ahí van escuchando. Bueno, lo voy a compartir en la página de Facebook. A ver si hay alguna más murciélaga despierta que tenga ganas de ver los mix que vamos a hacer. Igual, como todos los vivos que hago, quedan guardados. Así que no van a tener problema. Lo pueden ver cuando quieran. Hola Ana, hola Maca. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, roguemos que esta vez no se corte. Hagan fuerza para que no se corte. Bueno, como les venía diciendo antes, en mi intento número 68 de hacer este vivo, para hacer los mix necesitamos un bolsito, ¿sí? Como este, polímero cristal, polímero, ¿vieron el clear? Pueden usar el rosa translúcido, el rosa cover, el ultra blanco, perdón, el rosa cover. Vamos a usar estos cositos y pueden usar pigmentos, ¿sí? De colores. Tenemos los neón, tenemos los que brillan en la oscuridad, los glow in the dark. Tengo los perlados. Y voy a usar estos frasquitos en donde viene enrolladito adentro el papel foil. ¿Vieron? Bueno, los limpié, le saqué el foil, lo puse en otra bolsita. Los limpié muy bien y si se fijan,
Estos, por ejemplo, son polímeros, ¿sí? Estos ya los compras como polímero. Entonces, miren el frasquito. Esto ya es, o sea, hacemos la perla con el monómero y ya lo podemos usar, ¿sí? Lo que yo voy a hacer ahora es un mix de cosas para hacer un polímero único, digamos. Y el tamaño de estos frasquitos es igual, así que nos vienen bárbaro para hacer, para guardar estas mezclitas, ¿sí? Si bien ustedes cuando están con la clienta pueden hacer en el momento alguna mezcla, ¿sí? También la otra opción es que esas mezclas ya las tengan preparadas en frasquitos, ¿sí? Y así ya se ahorra un montón de tiempo. Entonces, voy a limpiar esto, ¿sí? Vamos a asegurarnos que esté bien limpito. Si tienen ganas de hacer alguno a la par mía, vayan a buscar toda la deco que tengan de glitters y esas cositas, los pigmentos que tengan, un bolsito así o no sé, un tapercito, lo que tengan, ¿sí? Y el polímero cristal sobre todo. Así que bueno, voy a limpiar como les decía. Ah, y otra cosita, vayan a buscar un dapen, el vasito, monómero y unos unieritos, ¿sí? Para después ir haciendo la prueba, la muestra de cómo va a quedar finalmente nuestra mezclita, ¿sí? Yo ya tengo armadas unas que se las vine mostrando. ¿Dónde están? Acá. Que se las venía mostrando en Facebook, en los otros vivos, en las clases y qué sé yo. ¿Ven esta, por ejemplo? Esta es una, la tengo en este tapercito mini. Y esta es otra, que las hice yo haciendo estas mezclas. Para esta usé rosa traslúcido de base y en esta usé el cristal. Entonces en esta obviamente la deco se va a ver como encapsulada y transparente, y en esta se va a ver con un tono rosadito, ¿sí? Por eso les digo que podemos hacerlo de todos los colores. Y acá como que hice una muestrita, pero bueno, fue medio a las apuradas, así que después lo voy a hacer en uno de los uñeritos como les dije. Aparte porque esto tiene de fondo verde y no se aprecia bien. Así que bueno, Delia, no te perdiste nada porque recién arranco. Estuve luchando con YouTube 1000 horas hasta que, si todo sale bien, esta sería la primera transmisión coherente. Que no se corte. Hola, ¿cómo están? Se le voy a hacer mix de polímeros, como los que mostré recién, para usar con las uñas acrílicas. Así les doy ideas a ustedes. Lo voy a limpiar muy bien con alcohol, chicas, para que no me quede polvillo, residuo, nada que pueda alterar a mi polímero, ¿sí? El polímero tiene que estar súper limpio, ¿sí? Como los voy a hacer las mezclas acá, me tengo que asegurar de que esto esté súper hermoso, limpito. Así que bueno, acá me preparé un monómero y tengo los dapen por ahí. Así que ya podría empezar a hacer alguna mezclita. Y lo otro que vamos a hacer es poner acá unas servilletitas. Como les decía, unas servilletitas. A ver, voy a hacer un poquito de lugar. Bueno, todavía no. Cuando vaya a hacer la muestra con el monómero, ahí las pongo, porque era más bien para eso. Después, acá tengo otro recipiente donde tengo más polímero cristal, solamente polímero cristal, porque tenía otro frasquito como este, al que le quedaba solo esto, poquito, y lo que hice fue pasarlo acá y usar este frasquito que es opaco para hacer una mezcla de acrigel, ¿sí? Como el acrigel tiene gel, se me puede curar por tener esto a la vista, a la luz, ¿sí?
Entonces siempre para hacer una mezcla de acrigel casero tenemos que usar envases opacos. Vieron que los geles de construcción siempre vienen en envase opaco. Bueno, es por eso, para que no se curen. Lo mismo que los esmaltes semipermanentes. Así que bueno, voy a empezar usando este polímero cristal porque es el más viejito que tengo. ¿Sí? A ver, ¿cómo puedo hacer el primero? Tengo acá un montón de cositas, así que está complicado decidirme, pero me parece que voy a empezar a mezclar mucho y ver qué sale. Eso es lo divertido de esto. Podés hacer uno sencillito como los que hice yo en estos que les mostré antes, que directamente vacié uno de estos paquetitos, puse una cantidad de polímero cristal y fui probando y agregándole polímero cristal hasta que se forme la perla como corresponde, ¿sí? Y si no, si lo vamos a hacer con pigmentos, por ejemplo, ¿quieren que haga uno que sea glow in the dark? O sea, los que brillan en la oscuridad. ¿Quieren que empiece con uno de esos? En ese caso vamos a usar, si vamos a usar pigmentos para mezclar con los polímeros, vamos a usar la cucharita del repujador y vamos a medir las cantidades en cucharitas. Recuerden esta regla. Cuando es con estos, o sea, con pigmentos, no solo los glow in the dark, ¿sí? Cualquiera. Cuando es con pigmentos, si ustedes ponen 2 cucharitas de pigmento, tienen que poner 3 de polímero cristal, ¿sí? Esa es la proporción. Siempre es una más de cristal que lo que pongas de pigmento. Después, con lo que tiene que ver con las decoraciones, las cantidades van a depender de prueba y error, ¿sí? Podemos usar las mismas proporciones o podemos hacerlo medio a gusto. ¿Por qué? Porque si querés que sea más saturado, le pones más glitters. Si querés que sea un glitter más, ¿cómo sería la palabra? Bueno, con poquito brillo, unos destellitos nomás, le pones menos. ¿Sí? Acá no es como en el caso de los pigmentos, que lo que queremos es darle color, ¿sí? Entonces, esa sería la proporción con los pigmentos que les dije. Con los glitters va a ser más bien mitad a gusto y mitad teniendo en cuenta el tamaño de la decoración, ¿sí? Porque no es lo mismo ponerle a la mezclita micro glitters que ponerle una deco grande como esta, ¿sí? O como estas estrellitas, que tranquilamente las podemos poner en la mezcla, pero van a requerir, para que la perla se levante, una cantidad mayor, ¿sí? De polímero que la soporte, o sea, que agarre la perla, ¿se entiende? ¿Hasta ahora van entendiendo cómo se haría la mezcla? Díganme, chicas, en el chat. Gracias, Delia, por las uñas. ¿Te gustan? Las hice con la técnica Dipping Powder. La hice en el vivo de ayer. Que se acuerdan que esta la hice con el de Acrifine Rosa Cover, que no me gustó. Era la primera vez que usaba el cover. El de Acrifine. Y no me gustó para nada. Y esta otra que quedó mucho más natural, mucho mejor, súper bien, la hice con el de Analia Gordon. El cristal. Así que bueno. Después ya ustedes verán con cuál les gusta más, con cuál se sienten más cómodas, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso de las proporciones, ya podemos empezar a hacer mezclas, ¿sí? Ahora, con respecto a las mezclas, hay 2 cuestiones. Una forma de hacerlo es, como hice yo en estos frasquitos, ¿sí? Donde mezclé los glitters con el polímero cristal. Otra forma de hacerlo es simplemente hacer el mix de la decoración. Tenía uno por acá. A ver, esperen. Porque tengo todos acá.
¿Dónde me quedó? O lo separé para mostrárselos y ahora no sé dónde está. ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aparece bendito mix. Bueno, desapareció, se fue, chicas. Qué loco, ¿no? ¿Dónde lo habré puesto? No te puedo creer. Bueno, no importa. La cuestión... Ah, acá está. Esto es lo que les quería mostrar. ¿Ven este que está en una bolsita Ziploc? Súper miniatura. Es el tamaño perfecto. A ver, me voy a acercar para ver que lo vean bien. Sí, se ve ahí, ¿no? Que este tiene distintas decoraciones. Son todas de estilo iridiscente. Sí, pero si ven, tiene corazoncitos, tiene puntitos, tipo circulitos, etcétera. ¿Ven? Pero esto no tiene polímero, pero sí lo puedo usar como un mix. ¿De qué forma? Si yo en vez de tenerlo en esta bolsita, yo lo vuelco en un recipiente como este, yo puedo levantar una perla de acrílico de polímero cristal y luego con esa misma tocar este mix desde acá adentro. ¿Por qué les explico esto? Igual después lo voy a mostrar, ¿sí? Voy a mostrar las dos cosas. Como este ya lo tengo preparado, lo voy a dejar aparte en la bolsita y lo que voy a hacer es mostrarles luego con este las dos formas, ¿sí? Los que yo voy a hacer ahora, los voy a hacer con polímero cristal, ¿sí? Ya listos porque hay algunos que van a hacer con pigmentos. Yo esto que les digo de poder hacerlos aparte sin gastar el polímero cristal o de color o el que sea, sirve para la decoración, ¿sí? Para lo que es con pigmento no, porque no vamos a tocar el tarrito este con el pincel con monómero y la perla porque como que no va a quedar bien integrado, ¿se entiende el color? Entonces, pero con lo que es decoración sí sirve y se puede hacer perfectamente. Entonces, se consiguen estas bolsitas, si es que no consiguen los frasquitos, y pueden armar sus mix en un recipiente y los van guardando, ¿sí? Los mix de decoración. Y después, si la clienta quiere, para no gastar tanto polímero cristal, ¿me entienden? Después, si la clienta quiere el muestrario que nosotras le mostramos con esta decoración, nosotros sacamos un poco de esto o el frasquito y directamente es un toquecito, no es que nos afecta en nuestra rapidez del trabajo, ¿sí? Pero está bueno para por el hecho este de no tener que andar gastando un montón de polímero, que obviamente no es nada barato. Así que bueno. Otra cosa que les iba a decir, ¿sí? Es que vieron que estoy súper recontra feliz de que llegué a los 1000 suscriptores. En realidad los recontra superé porque ya son como 1200, casi estoy ahí nomás de los 1300, así que estoy re emocionada. Y estos 5 frasquitos hermosos así como los ven, ¿sí? Son los 5 mix que voy a hacer. Vamos a ver, no sé si voy a hacer los 5 hoy o si los continúo mañana, ¿sí? Pero, estos 5 los voy a sortear entre mis suscriptores. O sea, va a ser un regalo para ustedes, ¿sí? Por eso es que los voy a hacer con polímero, para que ya les venga listo para usar. Como les decía, como estos, que ya vienen con el polímero y lo van a tener listo para abrirlo y ya usarlo en sus gabinetes con sus clientas. Así que entre ustedes me van a ayudar y me van a decir que le ponga esto, que le ponga lo otro y qué sé yo, porque la verdad que tengo tanta decoración que no sé qué poner. Pues si es por mí le pongo todo, pero vamos a hacerlo entre todas y más o menos en una semana, una cosita así, los voy a sortear, ¿sí? Para el sorteo lo que les voy a pedir es que compartan en alguna de sus redes sociales mi canal de YouTube, es decir, el link del canal o el nombre
que pongan el hashtag con el nombre del canal, o sea, I am Dani DIY o Di, como le quieran decir, y que cuando... Uy, casi tiro todo. Y que cuando termine la transmisión, esta, en vivo, pongan en los comentarios del video, no en el chat, ¿sí? Porque el chat, una vez que se termina el vivo, desaparece. Pero cuando... o sea, una vez que yo termino la transmisión, pasan unos minutitos y el video ya aparece dentro de mi canal. Entonces ahí van al video y comentan con el hashtag I am Dani DIY, qué sé yo, participo del sorteo. Y luego yo voy a verificar que, obviamente, las que participen estén suscriptas y me sigan en todas mis redes sociales. Obviamente, si no tenés Instagram o no tenés Facebook, no te puedo obligar a que me sigas en una red que no tenés. Pero si tenés, obviamente me tenés que seguir. Así que bueno, ¿están contentas de que les voy a armar mix para ustedes? Por eso tenía tantas ganas de hacer este vivo, porque lo quería hacer para ustedes. ¿Sí querés, Debo? ¿No también? Bueno, me alegro que les guste. Encima de que les en serio hacerles, se los voy a regalar. Así que más les vale que les guste. No, mentira. Así que bueno, por eso me tomé el trabajo de limpiar muy bien los frasquitos, que queden todos divinos, etcétera. Así que bueno, vamos a divertirnos un ratito. Ya les digo, si llega a pasar lo mismo de antes, se corta o lo que sea, este mismo vivo, o sea, el de los mix, va a ser en vivo como sea, donde sea. ¿Sí? Porque como es para ustedes, yo lo quiero hacer con ustedes. Así que pónganle me gusta al video, así me suben la posición en YouTube. Y alguna otra murciélaga que ande por ahí se puede sumar al video. Así que bueno, gracias a todas las que están online, a pesar de que es de madrugada. A esta hora somos las mismas de siempre, pero todos los días se va sumando alguien nuevo. Así que eso está buenísimo. Bueno, entre tanto que revolví, ¿vieron estos? Siempre pierden por todos lados. Cada vez que llegamos con la bolsita está esto abierto y tira glitter para todos lados. Miren esto, lo acabo de lavar, ustedes lo vieron en vivo. Y otra vez ya está lleno de glitters. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, voy a cerrar esto para que no se contamine. Y vamos a empezar. De los 5 yo tengo ganas de hacer, ¿sí? Mi opinión. Uno con pigmentos perlados. Otro con pigmento neón. Uno con pigmento glow in the dark, o sea, el que brilla en la oscuridad. Serían 3 de color. Y los otros 2 con combinaciones de glitters, ¿sí? Uno por ahí, pienso yo, ¿no? Es mi idea. Ustedes me dicen qué les parece. Uno que tenga glitters tipo grandes, chiquitos, así varios. Capaz que holográficos o no sé, ahora vamos a ir viendo. Y el otro que sea más bien con micro glitters. Cosa de que esta colección de 5 mezclas, ¿sí? Sea de todos distintos, ¿me entienden? Que sean uno que sea neón, el otro que brilla en la oscuridad, el otro que tenga glitters grandes, otro que tenga glitters grandes y chiquitos y otro que sea tipo perlado. Y obviamente después vamos a hacer los swatch, o sea, la prueba en 5 unieritos para ver cómo se ven, ¿sí? A ver, 5, ahí va. Así que yo, a la ganadora de estos 5, no sé, ¿qué quieren que haga? ¿Que una se gane los 5 o que haga uno para cada una y sortee 5 para 5 distintas? O sea, 5 premios y cada una se lleva uno, o los 5 para una ganadora, o 3 y 2, no sé. Elijan ustedes, yo les doy el honor de elegir. Estoy tirando glitter por todo este cuarto, quiero que lo sepan.
Yo puse esta toallita acá, pero no está sirviendo de mucho. Igualmente está todo yéndose los glitter para cada lado. ¿Uno para cada una? Bueno. 5 diferentes, dice, 5 ganadoras. Bueno, sí, no hay problema. Ya les digo, a mí me da lo mismo. No, acá hay 6, che, siempre hay uno de más. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con alguno de glitter, ¿quieren? Primero vamos a elegir cuál, porque como voy a andar moviéndolos y todo, seguro que acá va a caer más glitter otra vez. Así que ahí sí lo limpio y todo. ¿Se acuerdan que yo siempre les muestro que yo tengo acá un tapercito más grande que los otros? Donde siempre que voy a aplicar glitters sobre uñas, ¿sí? Sea de quien sea, de un muestrario, de un video, etcétera, pongo una servilleta nueva. ¿Por qué hago esto? Porque después, o sea, para que esa servilleta no tenga restos ni de cutícula, ni de piel, nada de contaminación de ningún tipo, y ni polvo de limado, nada. O sea, con la mesa bien limpita, pongo otra servilleta y en esa servilleta espolvoreo el glitter. O sea, esa servilleta no, es lo que pongo debajo, ¿no? Cuando termino de hacer la aplicación de los glitters, lo vuelco en este recipiente. Entonces yo acá tengo una mezcla de restos de un montón de prácticas, de videos, trabajos, todo, qué sé yo, que me voy haciendo a mí o que voy haciendo en los deditos de práctica, en los uñeritos, ¿sí? Y todas las deposito acá. Porque justamente, en vez de tirarlo a la basura, miren la cantidad que hay acá. Si yo a esto le agrego polímero cristal, tengo un mix nuevo. Que obviamente va a ser súper random, porque es mezcla de todo. Tiene restos dorados, rojos, plateados, más bien glitters rojitos, porque ese se me cayó un poquito, entonces bueno, de paso que se me cayó acá. Entonces como que obviamente se ve mucho más, ¿sí? Pero todos esos restos yo los voy metiendo acá, y algún día que sea una cantidad un poquito más grandecita, voy a hacer un nuevo mix con esto. En vez de tirarlo a la basura, yo reciclo todo lo que sea posible, ya se dieron cuenta. Así que bueno. ¿Qué están diciendo? Sí, todas dicen para que todas las que participemos tengamos posibilidad. Sí, Gaby, buenísimo. Hola, Bere, ¿cómo andás? No, por eso, Debo, yo no tiro nada por eso. Porque, a ver, si está limpio y solamente cayó en una servilleta, tranquilamente lo puedo reutilizar. Así que bueno, y sobre todo porque en mi caso yo lo uso más para en uñeros, en mí. No es tampoco que estoy atendiendo a 10.000 clientas, ya lo saben, que yo no es que atiendo a 10.000 clientas. Entonces, para mis prácticas, mis mix, mis trabajitos, mis videos, la verdad que me rinde muchísimo. Así que bueno, a ver, a ver, les muestro. Tiren un color, a ver cuál es el que más se repite. Así vamos a elegir alguna cajita de estas. Esto no, que es hoja de oro, esto no sirve para encapsularlo. A ver, voy a sacar lo que no sirve. O sea, lo que no sirve, no que no sirva, sino que no va a servir para el mix. Estos no, porque nos van a quedar enormes. ¿Qué quieren? ¿Uno con holográfico? ¿Uno tornasolado? Tengo estos que ya vienen mezcladitos, ¿ven? Entonces ahí sería más fácil inclusive. Lo volcás entero. Ve, acá hay otro.
Y le pones el polímero y ya está. Esto no, porque es caviar, no lo puedes meter ahí. A ver, vamos a sacar los que son caviar. Y los que son cosas grandes que, digamos, no nos servirían específicamente para esta mezcla. Pero como yo los tengo todos acá, este sí sirve, este es medio duro, pero capaz sirve. Estos sirve, esto es caviar. ¿Esto qué es? Glitter, sirve. Estos son grandes. Pueden llegar a servir, pero los voy a dejar acá con estos. Como como segunda opción. Esto es caviar. Estos son para el efecto sugar, así que digamos que no entrarían dentro de esto. Estos son medio grandes, pero pueden servir. Estos también sirven, pero para lo grande. Y creo que... no, este también es caviar. Este es de los hilitos. Bueno, creo que ahí cualquiera de estos se podría usar. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta un ejemplo, ¿no? Vamos a poner los celestes. Tenemos glitter micro ultra fino. Este tipo que tiene grandes, pequeños y es como, ¿cómo se llama? Holográfico. Y están estas hojuelitas grandes. Yo digo como para hacer algo combinado. Y aparte los flakes, ¿no? Entonces podemos elegir un poquito de cada cosa. Y ahí miren, este es otro celeste, otro glitter celeste, ¿no? Como para, así como un ejemplo, ¿no? No necesariamente tiene que ser este. Ahora las leo a ver los colores que están diciendo, ¿sí? Pero me voy a poner... otra condición para el sorteo es que le pongan me gusta a este video. Así que pónganle me gusta. Mis murciélagas. A ver... bueno, celeste no hay más nada, esto es gris. Por ahí acá en estas cosas, pero bueno, después me fijo. Pero por ejemplo, lo que yo pienso, ¿no? Para que sea algo bello. Sí se pueden combinar dos colores y puede quedar muy lindo, obviamente. O tres, o no sé, cuatro, qué sé yo, los que quieran. Como estos que vienen así ya armados de varios colores. Este, bueno, miren, tiene celestito o azul. Entonces este quedaría bien con algo de esto también. Pero, nada, lo que yo digo es que podemos mezclar glitter finito con algo más grandecito, etcétera, ¿sí? Y ahora las voy a ir leyendo. A ver. Sí, iridiscente, turquesa, estamos igual. Cero clientes. Me gustan todos, dice verde, tornasolado, dorado, el mezcladito, hola bien, el rojo grandote. ¿Qué rojo grandote? Estos son los Pixie. No tiene mucho, pero podemos combinarlo con algo más. Sí, podemos hacer ese y combinarlo. Tornasolado con lila o el naranja, holográfico. Sí, esos celestitos. Llegué re tarde, ¿qué sorteo? Explícame de nuevo. Vas a tener que ver el video otra vez, Veré, para que te explique de nuevo. No, mentira, ahora en un ratito lo explico otra vez. Hacemos por color y combinalos, claro. Sí, me parece que va a quedar mejor. Los amarillos que se ven ahí también, o plateados, están... encima no lo están viendo completo ahora que veo. Pobrecitas. Ahí está. Creo que ahí se ven mejor. Claro, son las guachipapas murciélagas, es verdad. Hola, Pauli. ¿Cómo andás? Michelle, muchas gracias.
Muchas gracias. Te mando un beso. Gerald dice que le agregue un poco de azul. Dale, vamos a usar el celeste holográfico que está súper de moda. Este lo vacío completo, ¿sí? Se los regalo completito. Después veo dónde consigo otro, porque me encanta. Bueno, empezamos poniéndole este y después vamos a ir viendo cómo va quedando y vemos qué más le agregamos, ¿sí? Eso es lo que tiene de copado esto. Igualmente, ojo, yo dije el celeste por dar una idea, porque veo que tengo mucho en celeste y podemos hacer una linda combinación. Los voy a poner por acá. Voy a empezar con este. Ah, miren, ustedes que decían de ponerle un toque de azul. Quedaría bueno capaz oscurecerlo un poquito, ¿eh? Habría que ver, habría que ver. Y si no, azul tengo hojuelitas más grandes. También estas, creo que es el mismo, porque a veces me pasa, tengo tantos que no me acuerdo cuál tengo y cuál no. Y por ahí lo veo barato y lo compro. Así que bueno. Bueno, voy a empezar con este y después vamos viendo qué más le agregamos, ¿dale? Y revisamos estos de acá también. A ver, voy a hacer, a ver si queda centrado esto. Voy a volver a limpiarlo para que me quede perfectito. Vamos a correr todos los caviar que no los voy a usar ahorita. Veo que se repite bastante lo de amarillo naranja, así que si les parece, amarillo naranja dorado, ¿no? Si les parece hacemos uno. Vieron que les dije 2 de glitter, ¿no? Hacemos uno con tonos celestes azules y otro con amarillos anaranjado dorado, ¿sí? Hacemos así esos 2 colores y después, bueno, vemos qué le vamos poniendo. Ven que amarillo está este, que también tiene destellos tornasol, así que creo que va a quedar muy lindo. Y le podemos agregar un toque de dorado, como para que brille más todavía, etcétera. Y más deco que tengo por acá, en ese mismo color. Acá miren, hay dorado con holográfico, etcétera. Ahora, después yo les quiero hacer una aclaración, ¿sí? Vamos a hacer la aclaración antes por las dudas. Nosotros cuando compramos estos glitters, ¿sí? Nos los venden como para manicuría. Se supone que ya están probados, que el monómero no los despinta. ¿Qué pasa? Esto no lo compré como como glitter de manicuría, sino que más bien dice brillantina gibre, ¿sí? Pero yo tengo ya varios de estos sobres y ya los vengo probando con el monómero y no me lo despinta. Esta. Pero hay otras que sí las despinta, les saca el color, ¿sí? Entonces, antes de ponerse a hacer un mix en el cual van a gastar sus otras cosas, si quieren usar un glitter que no sea de manicuría, porque por ahí vieron que a veces vienen esos frascos grandotes que tienen un montón de glitter y por ahí lo compran en una librería o en un bazar, etcétera, agarran un poquito de esto, lo ponen en, no sé, en lo que ustedes quieran, en un platito, en lo que sea, y mojan con un poquito de monómero esto. Esperan un poquito y si no se despinta, lo pueden usar para los mix. Pero si no, no, porque, digamos, no les va a rendir. ¿Me entienden? Eso se los quería aclarar porque después ya veo que me dicen, me compré 3 kilos de brillantina y no sé qué, no sé cuánto, y no me sirvió y bla, bla, bla. ¿Ven? Estos son de la misma marca. Son sobrecitos que, bueno, yo desarmé este cartoncito, ¿no? Pero que los uso y a mí me funcionan. Pero, no sé, hay que ver, ojo, vieron que me compré el polímero de Acrifine nuevo y lo estoy probando, también me compré el monómero, pero todavía no lo abrí, está cerrado, sellado. Voy a hacer las pruebas con este y si veo que me despinta
el que a mí antes no me lo despintaba, voy a agarrar mi monómero de siempre y hago la prueba con ese. Pero bueno, no importa. Más allá de eso, por las dudas, con ustedes para este sorteo, porque no quiero que después ninguna me diga, ay, el monómero me despintó el glitter y bla, 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 bla. Vamos a hacerlo todo con cosas de verdad, ¿sí? De verdad, de manicuría. Después, otro día, yo les muestro cómo los hago con cosas más económicas. ¿Bien? Entonces, a ver qué me dicen. Bueno, todo que sí. Tenías uno en un video que me re gustó, que era rosado, dice Pauli. Uy, ¿en cuál? Rosado que te gustó en un video, déjame pensar. ¿Glitter rosado era? Ah, este decís, el mix. Este lo usé en... bueno, lo tengo colgado en la pared, así que no te lo puedo mostrar. Este tiene como rosa, celeste, dorado, plateado. Tiene un montón de colores ya. Bueno, voy a empezar entonces. Miren mis manitos, llenas de glitter por doquier. Así que vamos a limpiar otra vez esto para asegurarme que quede perfecto, limpito, sin nada. Ahí va. Bueno, y ahora voy a vaciar esto. ¡Ay, me estoy llenando de glitter! Acá. Miren, miren lo que es esto, cómo brilla. Por favor. Bueno, ahí quedó bastante vacío. Después te lo voy a limpiar, me lo guardo y hago otra mezclita. ¿Por qué no? Why not? Miren lo que es. ¿Se ve ahí? ¿Lo ven? ¿Se llega a ver el brillo que tiene esto? Es precioso. Bueno, más o menos lo que voy a hacer, como les dije, es... cuando lo hacemos con glitters, es medio a ojo, ¿sí? Porque, como les digo, hay algunos súper chiquitos, otros grandes, y así. Entonces, yo acá voy a agarrar la cucharita del repujador y voy a empezar a depositar, ¿sí? Esto, bueno, lo de la cucharita sería si fuera con los pigmentos. Lo vamos haciendo de a poquito. En este caso, yo puedo acá mandarle fruta, más cantidad. Ahí. Y lo que voy a hacer es empezar a mezclarlo, ¿sí? Ahí. ¿Ven cómo va quedando? A ver si se enfoca bien. ¿Ven que cuando yo lo moví de lugar me arrastró todo el glitter y no quedó pegado como este? Eso es un indicador, según yo, según Daniela, de que la cantidad de polímero estaría bastante acertada. ¿Sí? Que ya estaría cubriendo la cantidad de brillo que puse para un polímero recontra resaturado, ¿no? Pero obviamente vamos a ponerle más y lo vamos a seguir mezclando porque la idea es que no quede, o sea, no sé, a mi punto de vista no está tan bueno que quede tan saturado, porque si no es como que no se luce.
De última, si ustedes lo quieren recontra saturar, en ese caso ni les conviene armar el mix. O sea, les conviene ponerlo como un glitter común desde la cajita y ya. Entonces yo sigo. Les cuento. El que tengo acá, sí, que, o sea, pongo esto porque es más cómodo. Es de los de Analía Gordón, para que no piensen que lo estoy haciendo de cualquier lado. Sí, solo que bueno, ya les conté que usé el frasquito para otra cosa. Que otro día en vivo les voy a ir mostrando también cómo pueden hacer sus acrigel caseros. Ahí, que quede súper bien mezclado, ¿sí? Se ponen una serie, una peli, mis videos. Se ponen mi lista de reproducción completa de YouTube. O los vivos que hago en Facebook, que ya los voy a pasar a YouTube. Se ponen todos mis videos uno atrás de otro y se ponen a hacer mezclitas. ¿Sí? Con paciencia, con amor. Y acá pareciera como que se le está yendo el brillo, pero en realidad no. Si ustedes abren cualquier polímero que tenga ya decoración, saben que viene mucho más opaco. Uy, la recagué. No, paren, no la cagué. Le estoy dando más brillo. No hay mal que por bien no venga. Miren esto es Cristal Shine, ¿sí? Miren los brillos como cayeron. Súper holográficos. Ya está. No hay mal que por bien no venga, así que yo era para mostrarles, pero se ve que estaba medio batidito esto. Miren lo que es este polímero cristal. ¿Ven los brillos? ¿Se ve? ¿Se llegan a ver ahí los brillitos? Díganme si se ve. Yo sé que las hago reír con mis macanas. Tiene unos destellos hermosos. Así que no se preocupen. No hay mal que por bien no venga. Y lo que voy a hacer es ponerle más brillo. Ya que se cayó un poquito, pongámosle un poco más. Y lo mismo, lo voy a seguir mezclando. Que quede súper bien integrado. Esto tiene que quedar perfectamente integrado. ¿Viste, Bere? Si no se me cae algo, no es un vivo mío, exacto. Yo se lo digo siempre, yo soy re torpe. Mal, por eso nunca llevo uñas largas. Me quedaría sin dedos si me dejo las uñas largas como me gustaría. ¿Quieren que lo oscurezca o que lo deje así? Bueno, no, paren. Lo que voy a hacer para que den una opinión de si lo oscurezco o lo dejo así, en realidad es cuando esté súper mejor mezclado, a ver. A ver. Yo creo que ahí va. Miren, ven ahí cuando lo junto. No, acá me queda un poco de cristal, ¿ven? Acá le falta un poquito mezclar. Bueno, sigo mezclando, integrando. Ahí. Para que vaya quedando mejor. Ahí. Ahí quedó mejor, ¿ven? Cuando lo achico en el movimiento este, lo junto todo, porque es grande el tacho para hacer un mix bien grandote, me doy cuenta de que en los bordes no me queda un rejunte de polímero cristal. Entonces más o menos este estaría en cantidad hasta ahora, ¿sí? Pero después le voy a agregar un poquito más porque le voy a agregar más glitters, ¿no? Ahora, yo acá ya podría hacer una mini prueba de una pequeña perlita para ver cómo va hasta ahora. Y con eso ver si me falta agregarle algo
Si me falta agregarle polímero o si me parece que está muy espaciado y no está bien saturado, puedo ir haciendo pruebas con perlas pequeñitas, ¿sí? Así que voy a agarrar un pincel chiquito. A ver, no, este está hecho bolsa, este ya está más para cortar y hacerlo nail art que para usar. A ver. Ay, no puedo abrirlo con estas uñas, no me acostumbro, pero me las estoy dejando para ustedes, porque me insisten tanto que me las dejo. Miren lo que han logrado. Bueno, voy a usar este. ¿Por qué voy a usar este? Porque este ya está en las últimas. ¿Sí? Y como estoy probando, prefiero usar este y no uno que esté en excelente condición, ¿sí? ¿Dónde está la cámara? Ahí. Obviamente tengo mejores pinceles, pero para estas cosas prefiero usar el que está viejo y chongo. En fin. Bueno, vamos a correr todo esto. Voy a abrir la ventana porque si voy a poner monómero me voy a empezar a ahogar. Así que vamos a abrir todo muy bien ventilado. Me voy a servir mi vaso de coquita, como ustedes ya saben. Y ahora sí, vamos a ver qué onda este monómero de Acrifine. Ah, lo que sí, no voy a usar el Dapen. Voy a usar otro de los tapercitos. Porque todavía no conseguí... no sé, siempre me olvido, no es que no conseguí, me olvido siempre de comprar un Dapen con tapa. Y como ahora no es que estoy haciendo un set y voy a estar poniendo una perla atrás de la otra, sino que más bien voy a usar un poquito de monómero y después en un rato voy a usar otro poquito y así. Voy a usar este con tapa, ¿sí? Un tapercito. Lo dejo exclusivamente para el monómero. Así lo puedo tapar. No me ahogo durante 2 horas ni contamino todo el ambiente con el olor. Y aparte de eso, evito que se me evapore. Bueno, a ver. Qué olorcito. Bueno. Acá tengo una buena cantidad de monómero. Como siempre hago enchastre, no puede ser. Tengo que aprender a volcar de estos vasitos. Ahí está. Bueno, ahora sí. A ver, a ver. Ahí voy a poner las servilletitas. Porque mi idea es dejar la perla acá para que se vea. O la pongo directamente en un uñero. Ay, no sé. Bueno, agarro un uñerito. Tengo un paquete donde hay uñeritos chiquititos. Que nunca uso porque no me gustan. A ver si lo encuentro. Acá. ¿Ven? Tengo estos. Que son súper pequeños y no me gustan. Me voy acá porque vieron que en los vivos de Facebook tengo la cámara acá. Y acá se me dio vuelta. Ahora está acá. Así que bueno, esto está limpio más o menos. Vamos a hidratar este pincel medio chonguis. Y ven, levanta.
Levantar, levanta. ¿Y ven cómo se ve? Ahora vamos a ver cómo se ve acá. Chun, chun. Me olvidé de mojar el coso. Ay, no me sale. El uñero con monómero. Ven, está súper saturado. Súper. Y agarré una perla chiquita. ¿Vieron que era chiquita la perla? No es que era una perla enorme. ¿Lo ven ahí? O sea, está hermoso. Pero me parece que está muy saturado. Le voy a agregar un poco más. No se ve cuando lo aplicas en la cámara, dice Bere. ¿Qué cosa no se ve, Bere? Ah, listo, ya entendí, ya entendí. Esperá. Claro, que no lo estaban viendo. Ok, perdonen. Me fui de foco. Para mí está muy saturado. Pero ¿ustedes qué opinan? Le agrego más cristal, ¿no? Cosa de que quede más esparcido, porque si encima le quieren agregar más glitters, va a quedar una cosa enorme. Una cosa enorme. Todo, digamos, mezclado. Ojo, la otra opción es que yo, o sea, le sigamos agregando algo más de glitters, yo se los mande así, y después ustedes, a la que se lo gana, si lo quiere más espaciado, le agrega más polímero cristal. Porque obviamente esto es a gusto. Esa opción también está. Ponerle esos pelitos celestes. Los flakes. A ver. Estos. Le agrego un par si quieren. Yo de este le vacié todo el tachito porque mi idea era que de este, que era el que más les gustaba, sea como la base. Y después del resto pienso, le ponemos un poquito porque si no va a quedar un frasco así. No me va a alcanzar el cristal. Y no les van a entrar en estos cositos. A ver, bueno, vamos a agregarle una cucharita de esto. Ahí, 1,5 le puse más o menos. Una tapita y media. O no, un poquito más, ¿no? Me quedé, parezco re... Ahí está. Carol, las voy a sortear, Carol, entre mis suscriptores. Voy a hacer 5 mix. Seguramente no llegue a hacer los 5 hoy, porque la idea es que los vayamos haciendo entre todas, que me vayan diciendo qué les gustaría que les ponga. ¿Sí? Y en estos frasquitos los vamos a guardar y los voy a sortear entre mis suscriptoras por haber llegado a los 1000 suscriptores. En agradecimiento los sorteo para ustedes. Así que la idea es que los armemos entre todas y las condiciones para participar es que obviamente estés suscrita a mi canal, que compartas mi canal de YouTube, algún video que te guste, lo que quieras, pero que tenga que ver con el canal de YouTube, en alguna de tus redes sociales usando el hashtag, hashtag IamDaniD, cosa de que yo por el hashtag después voy a buscar a ver si lo compartieron o no. Así, puedo saber. Después voy a verificar, obviamente, que estén suscriptas, que le den me gusta a este video. Y bueno, si me quieren seguir en el resto de mis redes sociales. Y que comenten el video este. Básicamente las reglas son que lo compartan el canal con el hashtag IamDaniDIY y que estén suscriptas al canal. Después el resto son extras.
¿Sí? Así que bueno, la idea es hacer una mezcla neón, otra glow in the dark, o sea que brille en la oscuridad, dos con glitters, que es uno es el que estamos armando, y el otro con pigmentos perlados. Así que bueno, básicamente esa es la idea. Más o menos en una semana, yo creo que hoy que es, chicas, hoy es domingo, ¿no? Bueno, ahí está. El domingo que viene hago el sorteo. Así que tienen una semanita para participar, mis bellas. Mis murciélagas guachipapas. Bueno, ahí le agregué un poquito los flakes. ¿Quieren que le agregue un poquito de glitter azul o no? Porque un poquito de oscuridad tiene este como para agregarle. O sea, va a combinar bien, a eso voy. Bueno, vamos a ponerle un poco más de este polímero. Que se vacíe todo, todito. Ahí va. Y después tenemos acá este, que es el mismo. Así queda combinado. Combinado no. Así queda todo el mismo. Le agrego más. Uy, se me patinó. Ven que soy un desastre. Soy muy torpe. Falta Pande y estamos completa. Dice, la tengo acá, Pande, atada a la mesa, pero corrida para el otro lado porque si no, no se puede. Paula dice, yo le pondría pigmento. ¿A este mismo? ¿Pigmento de qué tipo? Porque no sé si se... O sea, si yo a esto le pongo un fondo azul, así ponele, como que no se van... O sea, mi opinión, ¿no? No sé si se va a notar tanto. Pero no sé, si todas están de acuerdo, le pongo pigmento. Igual, te digo, si le pongo el glitter oscurito azul, este va a tener un poco más de tono. Le voy a poner un poquito. A ver qué pasa. Ahí va. Uy, voló. Ven, hay que tener cuidado con esto. Hay que hacerlo con amor. Bueno. A ver, a ver, a ver. Ahí va quedando más azulito. Pero también más espaciado, creo yo. Por lo que veo. Me olvidé de tapar el monómero. Hice todo el preámbulo. De que lo dejaba en este tachito para que no se... Nada. Soy un chiste. Soy un meme. Ya me hicieron stickers, ahora me tienen que hacer memes. Pero memes lindos, no me hagan uno feo.
Ven, ahí se nota más el azul. Otra vez me olvidé de mojar el coso, así que lo mojo con lo de atrás. A ver. Ay, a mí me encanta, no sé ustedes. Ojalá sobre del tachito. Así me quedo con un poquito. Tiene los flakes, tiene unos, o sea, los puntitos de los glitters azules. Tiene los grandecitos estos. No, la verdad, quedó precioso. Y ahora sí está un poco más espaciado. No sé si lo llegan a notar. Que el otro. De última, la que. Pauli, si te lo ganás vos, tranqui, le agregás el pigmento que vos quieras. Igual voy a hacer con pigmentos, Pauli, no te preocupes. ¿Les gusta cómo está? La verdad que está precioso. Me encanta. Imagínenselo en la uña. Creo que con el tono de piel me queda bien. Voy a esperar a que se seque un poquito, ¿sí? El acrílico. Y después le voy a poner un top coat brilloso arriba para que veamos el acabado final. No sé, ¿quieren que le agregue más cosas o ya lo dejamos así? Este lo saco porque fue la prueba. Como ustedes quieran. ¿No lo toco más? ¿Les gusta así? Bueno, lo dejo así entonces. A mis bellas murci... Mis bellas murcis. Bueno, entonces, este lo dejo de costadito, espero a que se seque. Y le voy a poner el... ¿cómo se llama? ¡Ay! Se me torció la espalda porque otra vez estoy haciendo todo parada, no sé por qué. Voy a agarrar un frasquito y... Bueno, voy a estar 3 días, pero tengo que guardar esto acá. Para esto en realidad podría usar una cuchara más grande porque digamos que la mezcla ya está hecha. Pero no me quiero arriesgar a hacer esto porque vieron que soy medio torpe. A ver. Bueno, capaz. Que voy bien. Ah, no se ve. Ahí. Ahora las leo, Esperen que estoy concentrada en no desperdiciar. Necesitaría un recipiente con piquito. Pensé en un embudo, pero el tema del embudo es que si le pongo decoración grande, capaz que queda atorada. Tendría que ser un embudo con un... o podría ser un embudo de papel, capaz. No sé. Bueno, ya saben, la que se lo gana después con esto puede hacer lo que quiera, obviamente. Puede agregarle pigmento, ponerlo en un tachito más grande, agregarle más cristal si le parece que va a quedar mejor, más espaciado, etcétera, etcétera. Pero a la que se lo gane, la quiero ver al menos haciendo un set con este bello mix. Y obviamente etiquetándome para que yo me entere de su bello trabajo. A ver, ahí va. Casi la mitad del frasquito y queda todo esto. Así que creo que voy a llegar a cubrirlo. Creo que voy bien con la cantidad.
Voy a llegar a cubrirlo, pero me parece que no me va a quedar nada para mí. Así que del próximo voy a hacer un poquito más. A ver. Quiero mostrarles el frasquito completo, obviamente. Estoy pensando, vamos a hacer uno más, o no sé, como ustedes quieran. Si no, ojo, la otra opción es que como tenemos toda la semana para este sorteo, es que vayamos haciendo uno por vivo y total para el domingo ya van a estar hechos los 5. Así también se suma más gente, gente que esté despierta en horarios en los que nosotras no estamos. No, al revés. Un horario en el que haya más gente despierta. Eso es lo que quise decir. Es que estoy concentrada en esto. Ténganme paciencia. Ahí está. A ver, quedó un poquito más. Ahí está. Bueno, para mí no me quedó, pero... Siempre haciendo lío, Daniela. Ahí va. Miren. Quedó lleno. Lleno. Chicas, si medía las cantidades no me salía. Les aseguro que no me salía si medía las cantidades. Bueno, se pegoteó acá con coso, pero ahora se los limpio con alcohol. Miren esto, por favor, la cantidad es perfecta. No lo puedo creer. Recontra justito. Vamos a tapar esto que me estoy ahogando. Ahí va. A ver, voy a agarrar una wipe con alcohol. Para limpiarlo. No, maldita sea, lo voy a tener que limar porque tiene resto de la perla. No te puedo creer. Bueno, no importa. Miren qué belleza. Recomendación para mezclarlo. Si ven que, no sé, lo tienen ahí un tiempito o lo que sea, o antes de usarlo, no lo mezclen así como hice yo recién con el repujador. O sea, no está mal, pero para que se mezcle más uniforme, la forma de mezclarlo es bien cerrada la tapa y lo giran así. ¿Sí? Lo van girando así. Si quieren hacen un poquito así y siguen girando. ¿Sí? Esa sería la forma correcta de mezclarlo uniformemente, no agitarlo como si fuera un esmalte, ¿ok? Bueno, acá tenemos el primer mix que alguna de ustedes se va a ganar. Acá está la muestrita de cómo queda más o menos. Y le voy a poner, como les dije, una capita de top para que esto ya está seco. Sí, perfecto. Súper sequito. A ver, un top. Para que vean el brillo real. No, es maravilloso esto. Es precioso este holográfico. Yo siempre les digo lo mismo. La cámara, por más que sea buena y tenga buena calidad y todo, no le termina haciendo justicia nunca a lo hermoso que se ve en persona. Pero la que se lo gane va a poder descubrir que es verdad esto que digo, de que no le hace justicia a la cámara. La verdad que es precioso. A ver, voy a poner, a ver si veo cómo ven ustedes. Claro, sí, se ve súper lindo, pero
no, no como realmente lo veo yo en persona. Y eso que tengo, hoy sí tengo los anteojos puestos. Así que lo veo divino. Se ve, cuando lo voy moviendo así, a la luz, se va viendo los distintos destellos de brillo que tienen. Y ya saben, ahora que más o menos les enseñé cómo se hacen, igualmente falta que veamos los de los pigmentos, que lo vamos a hacer mañana, en estos días, qué sé yo. Una vez que a ustedes les llega su premio, la ganadora, obviamente puede agregarle lo que quiera. Así que si alguna considera que le quiere agregar, no sé, le puedes agregar este, que es transparente, que es como color tipo que casi no tiene color, o este, y haces que esta misma mezcla brille en la oscuridad, aparte de tener los glitters. Porque como no se ve el color, así que bueno, pero ya cuando veamos el que brilla en la oscuridad, cuando hagamos otra mezclita, ahí van a ver cómo queda. Así que bueno, a mí me súper encantó. No sé ustedes qué opinan, si también les gustó, si les copa esta idea de que haga el sorteo, si van a participar, etcétera, etcétera. Sí, Maca, ¿te gustó? ¿Les gustó la idea? Bueno, me alegro un montón porque yo siempre se los digo, todo lo que, o sea, todos los suscriptores, etcétera, son los que hacen que esto funcione, obviamente. Entonces, me parece una linda retribución hacia ustedes. Además de enseñarles a hacer cosas, también regalarles las cosas que hago, ¿por qué no? Así que me pareció una linda idea. Así que bueno, me alegro mucho que les guste, que les haya gustado este set cualquiera, este mix. Con esta cantidad van a poder hacer unos cuantos sets. Y bueno, si lo usan así en una uña, como se usa el estilo diferente, o en dos, van a poder hacer millones. Bueno, millones no, pero un montón. Así que nada, me alegro mucho que les haya gustado. Al fin salió bien el vivo en YouTube, así que yo estoy súper contenta. Mañana hago otro mix. Así seguimos completando los hasta llegar a los 5. Y el domingo que viene hago el sorteo de estos mix. ¿Dale? Gracias a todos por estar. Y si les quedó alguna duda de cómo hacer los mix, en el vivo de mañana me lo pueden preguntar. Así que bueno, gracias chicas. Chao.